Primero, un breve balance de lo que sucedió en la Asamblea, donde se demostró que 20 no son mayoría, y luego lo que pasó en la toma de posesión con el discurso del presidente José Raúl Mulino. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, debemos efectivamente señalar que lo que ocurrió en la Asamblea desdijo, empañó el discurso de toma de posesión del presidente. El bloque íntegro de los partidos tradicionales de este país se unificó en defensa de sus intereses, de su forma de actuar, de su pasado, de que no quieren cambiar y que van a seguir igual. Y esto es lamentable porque han fracturado en dos la Asamblea de Diputados y bueno, las esperanzas que tenían los ciudadanos de que se iban a producir cambios importantes en la Asamblea. Hemos visto pues que incluso Partido Panameñista, por ejemplo, que a mi juicio con esta actuación ha firmado su sentencia, no digo yo que de desaparición como partido, pero sí de transformación en partidito bisagra a partir de ahora para siempre, ¿verdad? Esa actuación de todos, pero de absolutamente todos, es que fue algo increíble, ¿no? O sea, se han sometido todos al interés de lo que esperan continuar haciendo valer las trampitas y trampotas con las que se ha caracterizado la Asamblea. Y yo creo que eso empañó el discurso del presidente, y lo digo con toda sinceridad porque quiero decirle que no puedo decir que recuerdo muchos quinquenios, aunque debería, pero lo que sí es cierto es que el discurso del presidente fue un discurso programático, cosa que normalmente no hacen los presidentes. Estamos acostumbrados al clásico discurso de las innumerables obras, los innumerables costos, yo hice, yo esto, yo lo otro, yo lo de más allá, eludiendo definiciones importantes. Y yo creo que el discurso de ayer, creámoslo o no, que ese es otro tema, yo estoy hablando del discurso, fue un discurso programático. Y no solo, y ese discurso programático a mi juicio ha sido muy importante, muy importante. Oh, habló temas, reiteró temas como la Asamblea Constituyente, estamos hablando de cosas muy serias, y que la está diciendo en un discurso de toma de posesión, ¿verdad? Estamos hablando, aparte de esa reforma integral del Estado que planteó ayer, está diciendo que sí va a haber investigación y llevada a juicio de aquellos, al menos esas son sus palabras, de aquellos que han abusado de los dineros públicos, ¿verdad? Ha puesto un ejemplo de cómo va a recuperar esos dineros con el tema del IFARU, ha garantizado de que no se va a privatizar el IDAN, por ejemplo. Esa es una preocupación de un sector importante de la población. No ha dicho cómo va a resolver en detalle el problema del agua, que es un problema muy complejo, pero sí ha dado algunas pistas, pero sobre todo ha garantizado que no se va a privatizar el IDAN, lo que me parece muy importante. Sobre el seguro social, que es un tema central que tendrá que afrontar de forma prácticamente inmediata, también dijo una frase muy importante, que las medidas que se tomen procurará que afecten lo menos posible a los contribuyentes y jubilados, y que no será privatizado. Yo nunca he entendido a los que dicen que el Seguro Social o el IBM iba a ser privatizado, que nunca he entendido qué significa exactamente privatizar eso. Pero de todas formas, he de reconocer que es una preocupación importante también de un sector de la población, y escucharlo del presidente en su discurso de toma de posesión me parece muy importante. Un programa masivo de construcción de viviendas, cosa que es factible perfectamente para generar empleo. Dio varios ejemplos de cómo piensa generar empleo y se manifestó, volvió realmente a reafirmar que su proyecto estrella es el tren
que él denomina David Panamá, porque él es chiricano, ¿no? Porque podría ser perfectamente Panamá David. Pero bueno. A los Belisario Porras. Sí, sí. Ese es un proyecto que generó dudas en algunas personas desde que él lo anunció, porque es un proyecto realmente importantísimo, es decir, de un costo elevadísimo. Eso va a costar incluso más que lo que costó la ampliación del canal probablemente, y hay otras obras muy importantes que ni siquiera se han terminado, bueno, ya no digamos terminado, ni siquiera empezado, porque el gobierno que nos ha dejado, lo que ha dejado del país es realmente ruinas, ¿no? El cuarto puente no han puesto nada, pero nada, no hay, en 5 años no hicieron nada, den las justificaciones que den, el monorriel, el túnel, ni siquiera ha empezado el túnel. Bueno, esto, no quiero hablar del pasado porque para qué, primero que no queda nada del país, o sea, lo destruyeron, pero él se refirió a eso también, a la deuda que tenemos, la situación económica y social que está atravesando el país, dando a conocer sus mejores intenciones de enfrentar eso con una generación de empleo, con obras de generación de empleo muy rápidas. Él inició su discurso en algún momento diciendo que él quiere que él y su gobierno salgan al final de su mandato con la frente en alto. El presidente Mulino recuerda, estoy seguro de ello, la famosa frase del expresidente del que se ha ido, Nito Cortizo, cuando dijo que lo importante no era cómo se entraba, sino cómo se salía. Bueno, el presidente Nito ya sabe cómo salió, destruida su imagen para el resto de la historia de nuestro país. Eso, al decirlo el presidente Mulino, me da a mí la impresión que tiene la voluntad de hacer las cosas bien. Veremos cómo se materializa eso y si se materializa. Y por último diría yo, para no alargarme demasiado y dar oportunidad a otros, hay un tema que sí que es un tema preocupante y que emerge con la destitución de fiscales 48, 72 horas antes de la toma de posesión. El presidente explicó cómo él se está convencido que fue perseguido políticamente, cómo él está convencido de que la justicia se utilizó para judicializar casos que eran en verdad políticos y para una persecución. Pero dijo también que él esa página la ha pasado, frase literal. Yo espero que esa página haya pasado, porque si desestabilizamos la justicia, el país no va a poder arrancar, el país no va a poder avanzar, todo lo contrario, todo se va a frenar y vamos a vivir una época de desasosiego realmente preocupante. Esto es lo que le podría yo decir en primera instancia sobre lo lamentable que ocurrió ayer en la Asamblea y lo esperanzador, por decirlo de alguna forma, que ha sido el discurso programático del presidente de la República. Rolando Rodríguez. Buenos días a todos. Mira, yo ayer estuve viendo el acto de toma de posesión del presidente, así como todo lo que sucedió en la Asamblea. Y coincido con el señor Stoughton en el hecho de que lo que ocurrió en la Asamblea nos dice mucho sobre el hecho de que los partidos políticos aún no entienden lo que está sucediendo con la política en Panamá. Han ignorado todas las señales que les dio el pueblo panameño en las pasadas elecciones. El mensaje, ese mensaje que mandamos todos los panameños al elegir en un número mucho mayor a diputados independientes, tenía que ser un mensaje intrínseco para los diputados. No escucharon absolutamente nada y por el contrario vemos
eh, los partidos políticos se aferran a las viejas estructuras para mantener justamente esos privilegios, y eso le está dando una mala imagen no solo a la Asamblea, sino al Ejecutivo. Así es. Porque déjame decirte algo, Álvaro, no dice mucho de bueno el hecho de que todos los partidos políticos se hayan arrimado a la imagen deteriorada de Dana Castañeda. Dana Castañeda fue diputada y no salió bien, o para repetir las palabras del presidente, no salió con la frente en alto de la presidencia, de la Asamblea Nacional. Entonces tenemos que todos los partidos, incluyendo los partidos a los que él les dio la responsabilidad del estado actual del estado actual del gobierno. Entonces, a sus espaldas y a su costado tenía a mucha gente responsable de lo que está sucediendo hoy en el país. Pero esa misma gente es la que le va a dar la gobernabilidad en su gobierno. En otras palabras, vemos a un Benicio Robinson, a un Pineda, a un Popi Varela, a todos estos diputados que se reeligieron votando por las estructuras viejas, algo que debe estar empezando a cambiar. Y en cuanto al presidente, me llamó mucho la atención porque, mira, Álvaro, te voy a decir una cosa. Yo creo que normalmente cuando sube un presidente hay dos cosas que tiene que tocar: el tema de la justicia y la corrupción, y el tema de las obras. Ayer Mulino lo tocó ambos. Enumeró una serie de obras que me habría gustado conocerlas en los debates, pero bueno, ahora lo estamos recibiendo las noticias de lo que va a hacer, de las reformas que piensa hacer también en el Estado. Y tiene, yo te diría que la agenda es ambiciosa, es profunda, y no es porque él quiera, sino porque es lo que ha heredado. Es decir, aquí hubo un montón de gobiernos que sencillamente hicieron a un lado un montón de problemas de este país, y ya a él desgraciadamente le ha tocado recibirlos todos, y además tienen que resolverlo en gran medida a todos. Y me preocupa algo de esto. Si el presidente empieza con un pie izquierdo, el capital político del presidente es poco. Tiene 1/3 de los votos, igual que como llegó Nito. Si comienza a cometer errores, va a perder ese capital político. Y si pierde ese capital político, no va a haber reforma que se pueda hacer en el Estado panameño. Porque el capital político viene a ser su credibilidad. Sin su credibilidad es difícil que pueda impulsar los cambios que él quiere. Así que le toca muy difícil, porque tiene que hacer un balance entre la situación que recibe y lo que él quiere. Y eso que dijo el señor Stowe de los fiscales que son destituidos, lanza un mensaje que contradice esa frase que dijo: eso pasé esa página. Yo no digo que el señor procurador tiene derecho a hacer esos cambios, me refiero al timing. Esto pudo haberlo hecho antes, pudo haberlo hecho incluso después, pero en la víspera lanza un pésimo mensaje. Y a pesar de lo que diga el presidente, esto es una cosa que se le facturará a él. No se puede ir en contra. Y acto seguido de este asunto de la destitución de estos fiscales, la cerecita de todo el pastel viene a ser el post que hizo el señor expresidente, diciendo que eso apenas está comenzando, sí, que el señor procurador tiene que limpiar la casa. Así es. O sea, una persona que está refugiada en una embajada con una condena a sus espaldas de casi 20 años,
es el que está dictando lo que debe hacer el procurador. O sea, esto es sorprendente y al mismo tiempo eso golpea la imagen del presidente. Así es. No se puede hacer, es decir, no está bien visto el hecho de que el presidente diga una cosa y el señor expresidente diga otra cosa. Si esos dos argumentos entran en conflicto, entonces tenemos lo que podríamos calificar como un gobierno de dos cabezas. Y eso no le hace ningún bien al señor Mulino. Así que y yo diría que ese es su mayor problema, va a ser resolver el problema del señor Martínez. Su problema inmediato más grave. Yo no sé con qué viene, pero escuché al señor Mulino decir que se iba a reunir con el jefe del equipo de abogados del señor Martinelli para tratar de ayudarlo. Eso es otro gran error que me parece. Yo entiendo que son amigos, yo entiendo, pero ahora resulta ser que el señor Mulino dice que va a respetar la justicia, pero al mismo tiempo él mismo va a encabezar o ayudará al señor presidente. Y recordemos que este país es altamente presidencialista. Esto significa que lo que diga el presidente, aun cuando sea una sugerencia suelta por allí, alguien la toma como una orden. Así que tenemos que vigilar de cerca todo esto. Y lo último que quiero decir sobre sus obras, que me parece que buscan, al final de todo, buscan una reactivación. Me preocupa lo del tren. Y lo del tren es importante por el hecho de que eso significa préstamos importantes, y yo no sé si estamos en condiciones. Él dice que las cosas están mal, pero que las cosas también pintan bien. Entonces, supongo que tendrá razones para creer que un ferrocarril que puede costar en el papel 5.000 millones resolverían los problemas del país. Yo no estoy tan seguro de eso, porque sigo con mi principal preocupación, y es que la educación en este país se tiene que cambiar. Si no hacemos una reforma, nosotros no vamos a tener inversiones importantes en Panamá, porque no tenemos el personal. A mí me causaba un poco de rechazo el hecho de que decía que habían hospitales que no se terminaron, pero ahí están los terminados. No tienen especialistas, no tienen los técnicos. Entonces son monumentos muy bonitos, pero que no tienen ningún uso porque no tienen el personal humano. Entonces hay problemas que resolver antes de hacer un hospital: el personal. O empiezan a reformar la ley para que médicos extranjeros puedan venir a Panamá y trabajar, o sencillamente empiezan a reclutar más estudiantes para que estudien medicina y para que puedan especializarse. Ese es el personal que necesitamos en esos hospitales. Sí necesitamos hospitales, pero más que los hospitales necesitamos especialistas y médicos, y eso no lo tenemos. Bien. Así que eso es lo que yo te puedo decir de ese discurso, grosso modo, de ello. En cuanto al tema del Ministerio Público, licenciada Ana Matilde, también se dieron algunos traslados. Sofía Carreño como subsecretaria general, Asael Samaniego pasa a atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, Julio Villarreal pasa a la sección de delitos contra el orden económico de la Fiscalía Metropolitana, Luis Martínez a la sección de homicidios de la Fiscalía Regional de San Miguelito, Zulma Depp a la Fiscalía de Adolescencia de Colón. Aurelio Vázquez presentó renuncia el pasado 24 de junio, la cual se hace efectiva o se hizo efectiva el 30. Julio Vergara estará en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro. Y también me informaron de la posibilidad, esto ya está en el modo de especulación, de que pudieran estar enviando a Tania Sterling a Veraguas. Es lo que me dijeron. Eso está en especulación. Lo demás sí es oficial. Licenciada Ana Matilde Gómez, el tema planteado. Sí, bueno, quisiera tener la oportunidad, buenos días a todos, tener la oportunidad del tema en general,
y se inició con lo de la asamblea. La asamblea, y yo quisiera decir que el enfoque que yo tengo es que ayer vimos lo que en ciencia política se define como la realpolitik. Una cosa es el idealismo, la política como la esperanza del bien común, el trabajo conjunto para los logros del bienestar de una colectividad, etcétera, y por el otro lado la realpolitik, que es la lucha encarnada por el poder, para definirlo nada más en dos extremos. Y nosotros creo que observamos cómo se comporta la política real. Ayer yo creo que el presidente Molino tenía una legitimidad electoral que se la dieron las urnas. Eso no hay un debate. Sin embargo, tenía un endoso dudoso porque todavía estábamos en la duda si ganó él o ganó el endoso de Ricardo Martinelli. Pero poco a poco con sus acciones es como José Raúl Mulino, el presidente de la República, va a ganar su legitimidad política. Y creo que ayer asentó la primera. Porque lo que ocurrió en la asamblea, ustedes recordarán que el presidente se estuvo reuniendo con todas las bancadas. Y si bien le mantuvo la esperanza o el idealismo a esa bancada de jóvenes de Vamos, no perdió el tiempo para garantizar que se asentara una mayoría en la asamblea que le permita hacer aquellas medidas fuertes que él tiene que tomar con este capital que acumula para su primer año. Esta asamblea que se ha conformado le garantiza al presidente Molino pasar en el primer año lo que él tenga que pasar. Así que me refiero a las medidas más importantes, urgentes o necesarias para él asentar su credibilidad en cuanto a la promesa de Chen Chen y otras cosas que tienen el ideario colectivo ahí gravitando y dando vueltas. Así que yo creo que es un triunfo para José Raúl Mulino, para el presidente de la República, es un triunfo lo que se dio ayer. Me parece un error seguir pensando que allá adentro se puede luchar con solo idealismo. Allá adentro hay que luchar con realidades, hay que enfrentarse a realidades. Cuando una fiera está herida, pero no está herida de muerte, sino que está herida, y coge como quien dice el último, el hálito ese, el aliento como para levantarse, te va a matar. Es decir, los partidos políticos comprendieron, claro que sí comprendieron el mensaje. Yo creo que se equivocan aquellos que dicen que ellos no han entendido. Sí entendieron el mensaje. Más que todos nosotros. Esto es como un fenómeno garrapata y esto se está multiplicando, ¿sí? Primero era Ana Matilde aquí con después eran estos otros cinco que los convertimos en 4. Bueno, ahora son 19 o 20 y esto la bulla va a subir. Entonces presten atención. El discurso de Dana Castañeda, tantos el de Dana Castañeda como el de José Raúl Mulino, sigue coqueteándole a la bancada Vamos en el sentido de que comprenden su importancia hacia afuera de la asamblea. Es decir, el respaldo ciudadano, cómo se manejan las redes o cómo se mueve el respaldo en redes, porque al ser jóvenes están más conectados. Sin embargo, la realpolitik es de resultados. Y lo que se logró ayer es señores, tenemos que cerrar filas porque la herida es una herida grave, pero si no nos alineamos es una herida mortal. Eso también tiene otra óptica y es la de que en democracia los partidos políticos, claro que son necesarios, y dentro de los propios partidos políticos tiene que haber movimientos fuertes de gente que llega nueva y que llegó a la asamblea, que quiere decir, oye, ven acá, yo no soy tú. O sea, tú dañaste toda la historia del partido, yo creo en el partidismo, yo milito en el partido, yo me gané esta curul, ¿verdad? Y yo ahora estoy aquí y yo quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, queremos que se demuestre que desde los partidos también podemos hacer cambios importantes. Ellos no van a perder esa oportunidad. Sería una tontería. O sea, ¿en qué ingenuidad política se puede pensar que partidos que tienen la posibilidad de, como factor de poder, unirse para sentarse y evitar su destrucción y no lo vayan a hacer? También me parece una ingenuidad apelar a 4 millones de habitantes, porque los que están allí sentados también llegaron con los votos de la población. Es decir, es una ingenuidad política pensar que no hay legitimidad para los que están allí sentados el resto de los otros 24 o 25. Por supuesto que había
un estado ideal. Bueno, tengamos una cara fresca, alguien que nos garantice parlamento abierto, etcétera, etcétera, versus a esto que significa todo lo antiguo, la continuidad. Pero si ese personaje o esa figura tiene la oportunidad de tratar de lavar cara, ¿cómo creen que no lo va a hacer? Claro. Bueno, Mulino en su discurso, a mí me pareció un buen discurso. Es un discurso en efecto programático, pero también tenía líneas de mensajes de acción importantes. Cuando un presidente le dice, por ejemplo, a sus ministros, no me hablen por televisión, es decir, no me manden mensajes por televisión. Cuando un ministro le dice, cuando un presidente le dice a los ministros, corrijan inmediatamente, no dejen que el problema sea más grande. Y yo no voy a defender a nadie, aunque sean de los míos. Algo así, un mensaje como ese. Yo creo que está mandando mensajes importantes. O sea, Raúl Mulino hasta ahora, a mí lo único que me preocupa, todo está muy bien hasta que veamos cómo lo va concretando, y ahora en este momento con el endoso que él se acaba de garantizar de esa mayoría parlamentaria, de esos dos bloques que se armaron, él no tiene ninguna justificación para no hacer lo que tiene que hacer. Y hacerlo en la forma que nos ha dicho en su discurso, sin imposiciones y que causando el menor daño posible a segmentos de la población que son vulnerables. Tuvo importantes mensajes para la parte social y para la parte económica. Lo que sí me tiene muy preocupada es su reiterada postura respecto a la desvertebración de la eficacia de la justicia a través de la pretensión de enervar sentencias. Y eso lo hace sobre la base de insistir y plantar en el ideario colectivo algo que ya había hecho Ricardo Martinelli y toda su comitiva, y es de descalificar toda acción de investigación, toda acción judicial que se haya dado en su contra o en contra de cualquiera de los de su gobierno. En ese sentido, entonces, vengo a unir lo del Ministerio Público, no ayuda en nada, absolutamente en nada. Ayer el procurador Caraballo nos dijo, cuando lo entrevistaron fuera de las instalaciones de la Asamblea, él dijo, no hagan cálculos políticos, déjenme actuar. Pero él solito se ha colocado en una posición difícil de que no haya cálculos políticos, porque, como bien señalaba Rolando Rodríguez, los tiempos son importantes para el análisis que se hace desde afuera, porque como él mismo no nos dio todos los elementos, porque si él quisiera que no especuláramos, hubiera podido plantear, hay una investigación. Solo habló de que por culpa de una fiscal había el Ministerio Público tenido que pagar $50,000. Sí, pero es que habría que ver en qué contexto. ¿Dónde está el proceso? Sí, porque además, si la Corte lo señaló así, que también es un procedimiento que se da, porque a diferencia de otras actuaciones, siempre la Corte ha tenido esa potestad. Cuando la Corte toma un fallo que deshace o echa para atrás algo que ha hecho el Ministerio Público y la Corte encuentra allí la posibilidad de dolo, una actuación negligente o la mala prestación del servicio, inmediatamente puede ordenar esa compensación. Eso no lo ha hecho mucho antes, no se da con frecuencia, eso casi nunca se da, porque no se encuentra el dolo necesariamente o la negligencia, sino que ha habido una interpretación distinta de la norma o de la ley o de la aplicación de la ley, del enfoque del Ministerio Público a lo que hace el Poder Judicial. Sin embargo, esto sí es preocupante porque no es casual que se haya iniciado con aquellos fiscales que durante el periodo de las investigaciones que llevaron adelante, fueron fiscales que recibieron amenazas precisamente de quienes ahora alcanzan poder político. Y haberse enfrentado al poder político y económico en la instrucción de expedientes, que no estoy justificando todos los expedientes, es decir, para todos ha sido un golpe muy duro escuchar el análisis de la jueza Valoisa, que no la vamos a aplaudir cuando nos conviene y la vamos a quemar cuando no nos conviene. Lo que ella ha dicho en el análisis de Panama Papers es muy preocupante, es decir, llegar a pretender un juicio a tantas personas y al sistema sin una fuerza probatoria, un caudal probatorio contundente o por lo menos el mínimo, porque en el análisis de ese fallo uno encuentra que hay señalamientos graves al mínimo, es decir, ni siquiera la cadena de custodia en el levantamiento o la obtención de algún tipo de prueba, por ejemplo. Entonces, si eso se suma, en este momento tú mueves todos esos fiscales, es como si realmente, nada sirvió, todo se cayó. Todo esto a que abunda a esa pretensión de sembrar en el ideario colectivo que todo ha sido persecución política. Y eso está mal.
realmente yo creo que ya hay precedentes y hay pronunciamientos en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos respecto a la independencia judicial, que no solo arropa al Poder Judicial en tanto a jueces, sino que también los fiscales merecen el mismo tipo de tratamiento a propósito de sus salidas. Y lo digo con esa autoridad moral que corresponde a señalar, sí, lo que usted sacó, bueno, sí, pero todos fueron porque había o una denuncia o una querella y estaban los procesos disciplinarios o los procesos que se iniciaron, aunque después la Corte en algunos de ellos haya tenido una opinión distinta, pero están los procesos. Y eso es lo que uno le pedía mínimamente a Caraballo. En este momento que hay un cambio de gobierno, no de pasos que parecieran que se somete al poder. Es decir, que no haya ninguna actuación que pueda sugerir, aunque fuera levemente, la sumisión del Ministerio Público al nuevo poder. En nada le ayuda eso a el presidente Mulino, si esa es la percepción que deja esto que está haciendo el señor Caraballo en los actuales momentos. René Quevedo también está con nosotros. ¿Qué le llamó la atención, señor Quevedo, de lo planteado ayer por el presidente Mulino? Él fue enfático en cómo se va a generar el chenchen, que no es maná que va a llover del cielo. Señor Quevedo. Buenos días, Álvaro. Un saludo a los miembros del panel, saludos a la audiencia. Sí, bueno, un poco, primero, reconozco de todo lo que se está hablando con respecto a lo que pasó en la Asamblea y todo lo que se está dando respecto a la Administración de Justicia, es lamentable y realmente añade a nuestro principal problema, que es un problema de confianza. Ahora bien, con respecto al chenchen, a mí me preocupa, y ya lo dije aquí antes, el corto plazo. Es decir, nuestro problema hoy es un problema gravísimo de liquidez en la economía. O sea, el primero, todo lo que se ha hablado es largo plazo, inclusive a corto plazo, vía reducción del gasto público. Insisto, que todo lo que queda es contención, porque ya el presupuesto está. No olvidemos que por cada dólar que invierte el gobierno en la economía, el sector privado invierte 5 o 6. La reactivación económica, el chenchen, vendrá de la economía, no del gobierno. Entonces, en ese sentido, aparte de esto, las obras públicas necesarias, etcétera, etcétera, pero dependen del financiamiento privado. O sea, más aún, ya lo comenté aquí antes, me preocupa el no saber cuál es la situación real. Sabemos que me preocupa el que no se sepa cuánto se le debe a los proveedores. Se había hablado de 1.700. Sí sabemos que no hay partida para pagarles, pero la situación es tal que ayer mismo el ministro Chapman dijo que se está creando una oficina para recabar la información de cuánto se le debe a los proveedores. Es decir, no sabemos. Entonces, y ese es un problema, eso a corto plazo, porque no habrá posibilidad de generar chenchen si no hay inyección de liquidez a la economía. En primer lugar. Por otro lado, sin confianza no habrá chenchen. Si no hay confianza no habrá inversión privada, y sin inversión privada seguiremos generando informales y condenando a muerte a la Caja del Seguro Social, a una muerte segura. No olvidemos que en la administración, digamos, del 2019 al 2023 perdimos 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios con plata prestada. A mí me llamó la atención del discurso del presidente, decir de que, bueno, no empezamos de cero, empezamos de menos 50 mil millones, o sea, lo cual es cierto. Por otro lado, su comentario de que con respecto al tema del IFARU, la fiesta la van a pagar quienes la disfrutaron, quienes la gozaron, no quienes la sufrieron. Definitivamente tenemos un problema grave porque invertir en Panamá dejó de ser negocio, y este es nuestro problema principal. Es decir, los sectores que generan la mayoría de los empleos son sectores con altísimos niveles de informalidad, porque no hay inversión privada. Si no hay inversión, no hay contrataciones. Entonces, creo que en ese sentido me preocupa el corto plazo, reitero, de aquí a diciembre. Más aún, acaba de salir un informe del Fondo Monetario donde reitera realmente la gravedad de la situación. Como lo he dicho aquí antes,
obviamente ellos hacen mucho énfasis en el tema de la mina. Acaba de salir un informe de la Contraloría hace 2 o 3 días donde habla de los permisos de construcción en mayo del 2024, que plantea una reducción inclusive del 77% en inversión privada. Entonces esto va a ser complicado. ¿Por qué? Porque uno de los sectores que se tiene que reactivar es la construcción. Máxime cuando 3 de cada 4 personas que perdió su empleo producto de la pandemia eran trabajadores con 11 o menos años de escolaridad. Tenemos un desempleo masivo en trabajadores de baja escolaridad y la era del cemento se acabó. O sea, ya, insisto, yo creo que entonces en ese sentido estamos ante un reto importante. Definitivamente creo que me pareció el discurso del presidente realista, más no alarmista. Sin embargo, sí hay de qué preocuparse el tema de la caja del Seguro Social. A ver, creo que es un tema que, insisto, y yo coincido en que tiene que administrar su capital político, porque el tema de la caja del Seguro Social no es un tema político ni ideológico, es una realidad matemática. Entonces creo que es importante, y yo me parece entender, según estoy viendo, que se le va a dar prioridad a ese tema, con lo cual coincido. Las posibilidades de generar chen-chen de aquí a diciembre van a surgir de la capacidad que tenga el sector privado en este momento a corto plazo, que no es mucho, insisto, porque hay una deuda muy importante. El primer paso que tiene que dar el gobierno para generar confianza es pagar la deuda. O sea, y ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. Entonces ese es el primer paso. Y luego entonces definitivamente tiene que haber una mayor, digamos, mayores financiamientos al sector productivo, que marchan en los 4 primeros meses 1.274 millones menos que en el 2019. Es decir, hay una caída del 20% menos plata circulando, pero eso va a requerir confianza. Eso es a mediano plazo. Y obviamente a más largo plazo hay que lidiar con el colapso de los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, eso es 31% menos que en el 2022, pero la mitad de lo que fue en el 2019. Entonces, sin embargo, creo que dentro de todo esto me pareció positivo el discurso del presidente. Mencionó un par de cositas allí, obviamente no entró en muchos detalles, salvo mencionarlos, y vamos a ver, digamos, yo tengo expectativas y soy optimista de que en los 3 primeros meses se van a empezar a verse. Ya habló del plan de mi primer empleo, lo cual abarcará 1.000 jóvenes inicialmente, lo cual me parece positivo. Pero obviamente necesitamos sostenibilidad de la demanda. Nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Nuestra economía, como dije antes, solo genera empleo informal. Aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Entonces creo que en ese sentido me parece positivo. Vamos a ver ahora, digamos, porque todavía apenas a partir de ayer es presidente, vamos a ver qué ocurre particularmente en los 3 primeros meses del año, de su mandato. Y René, yo no sé si tú observaste también que por lo menos hizo una definición importante ayer el presidente, porque después de la designación de 2 de sus asesores, uno tenía la duda de dónde estaba la política económica o la visión. Si en Felipe Chapman, que generaba mucha confianza, no solo a los mercados internacionales, sino a lo interno del país, y que había tenido mensajes conciliadores en cuanto a los jubilados y a otros temas, mensajes conciliadores, pero después con los asesores uno quedó patidifuso. Bueno, ayer el presidente reiteró en la toma de posesión de los ministros que quien dirige la política económica es Felipe Chapman, y que lo que diga Felipe se hace y lo que Felipe dice que no se hace. Así que al que hay que darle pelonera es a Felipe Chapman. Así que hay que estar muy pendiente de lo que diga el ministro Chapman, porque como bien dice Quevedo, o sea, 1.000 empleos, qué bueno, que ese sea su primer impulso. Sin embargo, son 700.000 aproximadamente los que están en todo el campo de la informalidad, que es una mal leída también desempleo, ¿no? Un mal leído desempleo. Voy con Lisbeika, pero voy a darle la palabra al señor Stout también, porque me gustaría hacer un planteamiento. Mulino llega al poder
con la posibilidad de que se le den por parte del pueblo esos 100 días de luna de miel que se le da a los gobiernos tradicionalmente, o llega con demasiada ansiedad por parte del pueblo panameño que en este momento la está pasando mal? No sé, Liz Veiga, si tienes algo que añadir, porque para darle luego la palabra al señor Stout. No, a mí me gustaría también que quizás identificara algo que mencionó el presidente, y es que hay muchas juntas comunales y alcaldías que le deben a la Caja del Seguro Social. Entonces, me pongo en los zapatos de estas nuevas autoridades que entran y reciben este resultado de la gestión pasada, y cómo hacerle frente a esta responsabilidad que tienen justamente con la Caja del Seguro Social. Me gustaría que pudiese incluir dentro de su respuesta este tema. Bueno, lo primero a decir es que antes de responder a las preguntas y señalamientos que se me han hecho, me gustaría, para que no se olvide, que es la primera vez que un presidente elabora un proyecto de política internacional, no la primera vez en el sentido histórico. Digo, de los últimos gobiernos no ha habido política internacional, no ha habido política exterior, no ha existido tal cosa, teniendo eso una importancia extraordinaria cada vez más. Pues Mulino en este caso sí ha hecho un planteamiento integral de política internacional del Estado panameño, ¿verdad? Que me pareció extraordinariamente importante por ser algo novedoso, y porque además apunta a cuál debe ser el rol que debe jugar Panamá internacionalmente y cómo deben ser las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, nuestro principal socio estratégico, hay que decirlo así, ¿verdad? Y eso es muy importante, que Panamá vuelva a tener política exterior. Eso uno. Dos, en cuanto a la luna de miel, ¿verdad? El presidente ayer mismo, ya en el Palacio de las Garzas, oficializando el nombramiento de sus ministros, al terminar de firmar los nombramientos, le dirigió unas palabras que iban dirigidas a los ministros, no al país, sino a sus ministros. Y en esas palabras, que ese pequeño y corto discurso que hizo, les advirtió que no había tiempo, que no había margen, que la demanda de exigencias de cumplimiento iba a ser inmediata. Es decir, él tiene plena conciencia de que no existen tales 100 días. Tiene plena conciencia, y creo que en eso también tiene buen tino, porque en efecto no existen 100 días. La situación, y yo lamento tener que hablar de los que se fueron, pero es que los que se fueron son los responsables de lo que dejaron. La herencia que nos han dejado es tan terrible. El problema del agua, por ejemplo, eso es espantoso. El desempleo, la informalidad, el desplome de la institucionalidad, porque no es un problema de la salud o la educación, es que ni la basura. Es decir, y por lo tanto, la esperanza de la gente es tremenda. Y efectivamente, como dijo el presidente Mulino en esas palabras que dirigió a sus ministros, y que él se alegraba de que el gobierno de él había generado una gran expectativa positiva, y que de alguna manera eso le preocupaba, porque entendía que eso no daba tiempo para la espera, que había que actuar ya. En ese sentido, pues, Álvaro, no existe luna de miel, ¿verdad? O sea, aquí el matrimonio va a ser sin luna. No hay paciencia. De la población. No, se va a empezar a trabajar de una vez y rápidamente tomar iniciativas que le orienten al pueblo en el sentido de que efectivamente el gobierno va a operar, va a enfrentar los distintos. Y Lisbeca, perdona, ¿me repites tu preocupación? Sí, justamente era las deudas que tienen las juntas comunales, las alcaldías con la Caja del Seguro Social. Ah, sí, Social. el Seguro Social. Bueno,
Bueno, me pareció también muy importante eso. Él dijo 3 deudores de la Caja de Seguro Social que son muy importantes, no son cualquiera. Uno, las alcaldías y municipios y grandes empresas. Por supuesto, y que va a cobrar, cueste lo que cueste, les va a cobrar lo que le deben a la Caja de Seguro Social. Por supuesto, esa no es la solución de la Caja de Seguro Social, pero si no se hace eso es que no va a haber solución. Por lo tanto, el presidente apunta correctamente. El que debe tiene que pagar. La evasión se acabó. Y sobre todo y especialmente con el Seguro Social. Él no habló en todo su discurso de la evasión general, ¿verdad? Que es enorme, mucho más grande de lo que se nos dice. Pero hablando del Seguro Social, efectivamente, las alcaldías, el propio gobierno le debe dinero, no paga, ni paga puntualmente lo que le debe al Seguro Social, y las grandes empresas también están así. Incluso hay miles de empleos formales que no pagan Seguro Social. Esto debe acabar, se tiene que acabar ya. Bien. Es importante que la gente tome en cuenta, Rolando y Ana Matilde, que las decisiones que se tienen que tomar para hacer esa reforma estructural del Estado a la que se refería José Raúl Mulino, requiere del sacrificio de todos los panameños y del gobierno principalmente, que debe mandar ese mensaje, o sea, predicar con el ejemplo, porque no podemos ver a un gobierno como el que teníamos derrochando y pidiéndonos al pueblo panameño que nos sacrifiquemos. Eso no va a poder ser. Entonces, tenemos que ver el ejemplo desde arriba, desde la cabeza. Habló también de eliminar el PAN, el DAS, el FIS, como quieran llamarlo. Y punto, se acabó esa institución. Y eso es importante, ese mensaje que envió, porque si hubo una institución que fue foco de corrupción en el gobierno 2009-2014, fue esa precisamente, y que no ha pasado nada. Y la descentralización paralela. Y la otra, la descentralización. Dijo, se acabó. Se acabó. Tenemos que ver acciones concretas. Y ha nombrado allí a la figura de Roxana Méndez para que esté al frente y lleve adelante precisamente los cambios y las transformaciones. En la lotería hay que hacer una auditoría inmediatamente y cambiar todo esto y quitarle esos cientos de libretas que tienen políticos en este momento y que viven de eso. La autoridad de tránsito, el tema de los cupos, los certificados de operación, el tema de las becas que habló muy bien, importante también, y de los auxilios económicos en el IFARU. Pero es que todo eso se puede hacer y se tiene que hacer inmediatamente se llega al gobierno. Yo coincido contigo plenamente, sin embargo es confuso un poquito el mensaje, porque cuando él nos reitera lo de la constituyente y vuelve a insistir en que es originaria, los cambios estructurales entonces no serían legales, serían constitucionales, o ¿cómo va a ser? Porque él tiene ahorita mismo una cuota de poder que se aseguró ayer en la Asamblea, con la que va a poder pasar las leyes que necesite para hacer algunos cambios importantes. Sin embargo, la reforma estructural del Estado, eso tiene otras implicaciones, y allí, combinándolo con lo que ustedes decían de esa herramienta de rigor que utilizan los medios de los 100 días para evaluar la gestión de un gobierno, tiene para José Raúl Mulino la gran ventaja de que cuenta con una cuota política, porque él no es un outsider realmente, él es partidista, o sea, hay una serie de partidos políticos que han hecho alianza para que él gobierne este primer año, por lo menos, o sea, esto es lo que hemos visto ayer en este rejuego en la Asamblea, que le va a garantizar que los articuladores políticos deben llevarle a la gente el discurso de que las cosas se están haciendo bien, y que habrá personas en los medios, en todos los medios, voceros, que están a favor de las cosas que él vaya haciendo para tener ese entusiasmo, mantener ese entusiasmo alto. Y algunas cosas, obviamente, decía don Monchi y yo, Monchi Stout, y yo coincido allí, la postura de José Raúl Mulino ayer con respecto a la imagen internacional de Panamá, yo no creo que haya ni un solo panameño que no le haya gustado. Digo, soy un poquito arrogante con eso, realmente no sé si todos los panameños, pero yo creo que hace rato no escuchábamos un presidente que... Lo que pasa es que José Raúl Mulino, como abogado internacionalista, comprende muy bien
de lo que está hablando. Él sabe de lo que está hablando. Aparte que es un presidente que tú no tienes sobresalto ni angustia cada vez que va a dar una intervención, una declaración internacional o local, de que se vaya a salir con una leche condensada o con una cosa de esas. Me explico, él es mucho más formal que eso, él es un hombre estructurado. Muy parecido a como era Ernesto Pérez Valladares. Correcto, muy formal, correcto. Yo también ayer lo comparaba y decía, da tranquilidad cuando van a hablar. Digo, uno tiene que estar pendiente que dicen, eso es otra cosa. No estoy diciendo nos guste o no nos guste, pero la formalidad y la estructura con la que hacen los planteamientos, pero eso también nos puede ser un cazabobo, en el sentido de que nosotros estamos pendientes de las formas y nos olvidamos de las otras cosas que va articulando, porque bobo político no es. O sea, ayer lo vimos, no lo es. Así que todo eso se sigue articulando para que él se pueda sentar cómodamente, políticamente, cómodamente en su gestión presidencial. Oiga, y Rolando, nadie me ha dicho, y no hemos hablado de cómo quedan Cambio Democrático y el panameñismo, cómo queda el liderazgo de José Blandón después de lo que pasó ayer, y cómo queda el liderazgo de Rómulo Rux después de lo que pasó ayer con estos dos colectivos. Para mí, José Blandón se debilita aún más de lo que ya estaba debilitado con esa decisión ayer de su propia bancada en mayoría. Yo no sé, Rolando Rodríguez, qué tiene que decir al respecto. Mira, yo antes de eso, yo tengo una opinión sobre eso, pero fíjate que lo que dice Ana Matilde sobre el tema de los cazabobos es muy, muy importante. Mira, el presidente habló de que para poder reactivar la economía, los fondos, cuando él dijo, ¿de dónde va a salir la plata? Esa es la pregunta del $1.000.000. Una de las cosas que él dijo es austeridad. Eso significa que van a haber recortes dentro del gobierno. Ahí va a haber gente descontenta, incluyendo partidos políticos, porque ha sido su modus vivendi. Entonces, lo otro que me preocupa de todo esto es que dice que todos estos partidos que se aliaron ayer en la asamblea, el PRD tiene que rendir cuentas. Ah, no, el PRD demostró ayer más liderazgo y más fuerza que nunca. Pero vio Benicio hablando. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo tú vas a perseguir el delito? ¿Cómo vas a hacer que la gente devuelva el dinero si al mismo tiempo depende de ellos para gobernar? Eso me preocupa. ¿Cómo vas a hacer para combinar ambas cosas? Para perseguir a miembros de un gobierno que dejó hecho esto un desastre y los tienes metidos en la asamblea, además apoyándote. Entonces yo tengo que preguntarme cómo tú vas a combinar todo esto. Y sobre lo que tú preguntabas de Rómulo, de Blandón, ¿cómo quedan ellos? Mira, ellos van a ser víctimas de su propia inacción. Fíjate, a mí me choca ver a los líderes políticos de Panamá sentarse durante 5 años, sentarse a esperar su turno cuando son las elecciones. El liderazgo se gana a lo largo de esos 5 años, pero se sientan y no los vemos más y reaparecen el año de las elecciones. ¿Y qué pasó con todo el tiempo eso? O sea, esa responsabilidad es de ellos también. Si una de las razones por las que están muriendo es por su falta de liderazgo. Así que ellos son víctimas de su propia inacción. Y Rómulo y Blandón y el mismo, o sea, ¿qué hace Benicio de presidente todavía del PRD? El mayor desastre electoral que ha sufrido el PRD fue en manos de ese señor, y ahí está. Al menos Rómulo tuvo la decencia de decir, bueno, hay que cambiar el liderazgo acá. Pero de los otros partidos, ¿qué estamos esperando? Yo siento que los partidos necesitan una renovación. Creo que tienen gente joven que puede asumir ese rol y empezar a hacer oposición constructiva. Pero lo que no pueden es sentarse allí a esperar su turno
en las elecciones. Eso no da resultados, y ellos lo saben. Llevan ahí enquistados y no hacen absolutamente nada. Rolando, ¿y tú no crees que precisamente, yo lo que observo es que en los partidos políticos ahora están pagando las consecuencias, entre otras cosas, por supuesto, la corrupción y demás, todo eso, pero también se han ido descomponiendo porque sus bases, las juventudes de los relevos, no recibieron la formación política que impone todos esos millones que se distribuyen del Tribunal Electoral o de financiamiento oficial para supuestamente la capacitación política. ¿Dónde está? Porque esos cuadros serían los que deberían estar derrumbando en este momento a Vinicio dentro del PRD. O sea, todas esas juventudes de los partidos están tan adormecidas porque ideológicamente no han recibido la formación política necesaria para ellos saber el rol que les corresponde y cómo tomarse ese poder. O sea, está muy lenta esa acción interna. Yo también lo percibo de esa manera. O sea, ha habido el daño sistémico. Coincido plenamente. Es decir, mira, Ana Matilde, es más, los cuadros que llegan a los gobiernos llegan sin experiencia alguna en el manejo de la cosa pública. Y precisamente se produce entonces una paralización del Estado porque hay una curva de aprendizaje. Bueno, y tú, mira, es tan cierto lo que tú dices, que también en lo político, mira los ridículos, o sea, mira los discursos de ayer, en términos generales, las babosadas que había que oír para poder votar. O sea, además de que el voto en la asamblea ni siquiera tiene que ser así, no tiene que ir acompañado de toda esa arandela y de todo ese poco de cosas que dicen allí. Además había estaba mucha superficialidad. ¿Será que ellos no entienden la importancia de un acto como el de ayer, donde había incluso un rey en este país y que había que cumplir con un protocolo? O sea, un evento, usted estuvo sentada allí. Pero ¿cómo tú nos estás pidiendo a nosotros los occidentales, nosotros cómo vamos a entender de reyes? ¿Qué es lo que te pasa? Eso, lo de ayer demostró que somos una aldea. Un acto que pudo haber demorado 1 hora y media y se extendió ¿cuántas horas? Más de 2 horas. No, que 2 horas, como 4 horas. Porque había que escuchar una clase de discurso de sexto mundo por parte de algunos diputados que se paraban ahí a mandarle saludos hasta los nietos y los bisnietos. Te quiero, mami. A jurarle amor a la pareja. No hay tiempo determinado establecido. Bueno, que es parte de las reglas de protocolo que se pueden corregir. O sea, qué cosas, evidentemente, como tú dices, yo estuve ahí. Ana Matilde, hay reglas de protocolo que no pueden corregir tamañas estupideces, porque esto está en cada diputado de eso. Es que este es un sistema político clientelista, es que esto es una cosa que debemos, como, no sé, quizá... No, yo concuerdo con en usted. detalle. Y entonces, en un sistema político clientelista, no hay formación posible. ¿De qué lo vas a formar? En cómo ser clientelista. Es decir, mira lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Sí. En Francia ahora mismo hay 3 o 4 fuerzas políticas importantísimas luchando por el poder, luchando por un proyecto distinto de país. Y cada vez avanzando a la derecha. Y esa gente sí tiene formación, porque para entender la ideología de tu partido se te tiene que dar formación, y para aceptarla y para militar entonces en el partido que tú consideres que tiene un proyecto de país conforme a lo que tú quieres y piensas. Pero aquí, ¿cuál es el proyecto de país que tienen los partidos que se aliaron ayer para controlar la asamblea? Lo que tienen es un proyecto de cómo me llevo el dinero, punto, no hay más. No hay más. Entonces, ¿qué formación van a dar? Y eso, ¿sabe qué es lo más preocupante, don Monchi, Rolando, René, todos? O sea, que vienen debates importantísimos en que en la asamblea es donde nosotros no vamos a poder debatir las reformas. Nosotros podremos opinar en las redes, vendremos a tu programa, iremos a otro donde nos invitan. Uno podrá opinar desde afuera, pero dentro, quienes toman decisiones para que haya un voto razonado, se necesita escuchar la argumentación de por qué la propuesta que trae el gobierno es positiva o es negativa, qué pasa con la solidaridad como principio, qué pasa con las cuentas individuales como propuesta económica. O sea, viene un debate que necesita sustancia. Y Dios nos agarre confesados si ahí o sea, con lo que vamos a vivir allí en ese debate, ¿dónde va a estar el balance frente a que tienen fuerza política para aprobar? O sea, tienen una planadora, 40 votos es una planadora,
Pero como dice Rolando, ahora ellos van a empezar a pasar sus facturas. Porque tú vas a tener que escoger si en esa reforma estructural y en ese combate a la corrupción, que no ha sido la expresión, no ha sido la frase del presidente Molino, pero vamos a decir, dijo, las cuentas las van a pagar los que hicieron la fiesta o las que se la parrandearon, una cosa así. Eso no se puede hacer en un Estado de Derecho sin pasar por la Administración de Justicia. A mí lo que me preocupa, licenciada, y quiero aprovecharla porque sé que tiene que retirarse, es el contrapeso que necesitamos en la Asamblea Nacional en este momento. Pues evidentemente quizás no se dé. Ahora, creo que hubo discursos que hay que reconocer, porque así como hubo tonterías que se dijeron y saludaron, etcétera, sí hubo menciones de algunas de las figuras que me parecen destacables. Por ejemplo, me gustó algunas de las cosas o pronunciamientos que hizo el doctor Cedeño, entre otros. Sí, lo que pasa es que uno habla es como poder, O sea, como poder legislativo. Sí. Claro que los individualismos siempre son importantes y va a haber personas destacadas en tal o cual tema dependiendo de qué dominen más. Eso es otra cosa y qué intereses tengan. El tema aquí es que como poder uno necesita que el balance que se tiene que hacer frente a las cosas que se vienen, se piense en que ellos tienen la defensa de los intereses nacionales, de los ciudadanos, La de fiscalización. un Estado exacto, de hacia dónde vamos. Pero cuando usted va a ver que allí, como apuntaba Rolando, no hay, y como dice Don Monchi también, no hay las ideologías claras. Cuando venga, por ejemplo, un tema como la regulación de precios, tú no vas a entender el debate de quién dice que se liberen los precios, quién dice que se regulen, porque nadie sabe ideológicamente ni a qué responde ni para dónde vamos como país. Ese sería mi... Entiendo. Vamos a cumplir con... Tenemos cambio comercial, deportes y cambio Chiriquí. comercial, y retornamos porque seguimos con más análisis esta mañana.